Bien, para continuar con el tema de la clase, en cuanto al diagrama de Molière, que es el diagrama de presión de entalpía, bueno, en la clase pues alcanzamos a hablar un poco de la parte de por qué se llama el diagrama de Molière y está asociado a que Molière presentó a inicios de los años 1900 diagramas donde colocaba la energía total de los fluidos y esa energía pues se le llamó entalpía. Entonces cualquier diagrama termodinámico en el cual eh, aparezca la entalpía, pues simplemente vamos a llamar, va a ser llamado diagrama de Molière. En este caso tomamos en cuenta el diagrama presión versus entalpía, porque bueno, ya sabemos que dos de los procesos que se dan en el circuito de refrigeración ocurren a presión constante y uno de los procesos ocurre a entalpía constante, que sería la expansión, que era el que les mencionaba que ocurre tan rápido el proceso de expansión que no hay chance ni de adicionar ni de quitar calor, ni de adicionar o quitar trabajo, energía en forma de trabajo, por tanto, eh, pues la entalpía se mantiene constante, no hay oportunidad de transferir. También les decía que la necesidad de utilizar diagramas como el diagrama que estamos viendo en pantalla es como cuando uno va a proyectar una casa o una modificación. Uno necesita primero tener todo en un plano para tener una visión abstracta de lo que se quiere hacer, plantear modificaciones económicas que a lo mejor se dan trazando una línea y que no van a llevar a un costo excesivo o a un costo alto. Y bueno, pues luego, ya que se tiene modelado en papel, sí se puede realizar lo que se está planteando en la realidad. Igual ocurre en este caso. Entonces, tenemos en particular aquí el diagrama de Molière, les hablaba un poco del tema de los ciclos, porque realmente nosotros estamos graficando ese logaritmo presión versus entalpía. Y es la presión se coloca en logaritmo porque hay valores que nos interesan, saltos tan bajos como de 10 kilopascales en esta zona, pero aquí nos interesan saltos posiblemente de 1000 kilopascales. Entonces establecer esto en una escala lineal pues haría que estos pequeños saltos no los podamos apreciar y entonces en ese tipo de variables donde una variable crece mucho respecto a la otra se utilizan los diagramas logarítmicos. En este caso sería un diagrama semi-logarítmico. Por otro lado, bueno, ya viendo un poco lo que es la información que aparece allí, eh, este es el plano de la sustancia 404A. Cuando digo que es el plano de la sustancia es porque podemos ver las distintas fases en que podemos encontrarlo. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la zona de líquido enfriado, o sea, a la izquierda de esta línea negra, y a la derecha de la línea negra tenemos la zona de vapor sobrecalentado. Y en la mitad, pues tenemos una mezcla líquido-vapor. Evidentemente, si estamos más a la izquierda, vamos a tener mayor cantidad de líquido. Si estamos más a la derecha, vamos a tener mayor cantidad de vapor. Y ya vamos a notar en unas láminas más adelante que eso lo podemos, o eso se explica por medio de la variable calidad, que es X, la que está por aquí abajo, y que ya pues se explica más allá. Entonces, bueno, ya sabemos, a la zona de la izquierda líquido subenfriado, a la derecha vapor sobrecalentado, y en la mitad tenemos la mezcla líquido más vapor. Luego tenemos el límite. El límite vemos que esta línea que se da a la izquierda es la línea de líquido saturado. Es el borde entre el líquido subenfriado, cuando empezamos a calentar aquel vaso, aquella olla con agua y se formaba la primera burbuja. Bueno, eso ocurre en esta línea. ¿Ok? Entonces, cuando en ese proceso incluso era de la forma siguiente, teníamos líquido comprimido a presión constante, íbamos aumentando la energía, llegaba el punto de la primera burbuja y luego seguíamos a la derecha formando cada vez más vapor. A la medida que vamos formando cada vez más vapor, llegamos a un punto donde se acaba todo el líquido y queda la última gota de líquido. Esa zona sería, o ese punto sería el de vapor saturado. Y desaparece la última gota y de ahí en adelante seguimos calentando y obtenemos la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, importante en esta lámina es que tengamos claro que la línea de la izquierda es la línea de líquido saturado, ¿ok? 100% líquido, cero vapor, y a la derecha tenemos 100% vapor, cero líquido. Luego, es importante ver las líneas de presión constante.
en esta línea, pues obviamente todo lo que esté en esta horizontal va a tener la misma presión. ¿Por qué es relevante esto? Porque recuerden que toda la zona que va desde la salida del dispositivo de expansión hasta la succión del compresor, todo eso tiene una presión constante, o digamos casi constante. La caída de presión en ese recorrido es muy baja, entonces a eso llamaríamos la línea de baja. Y luego desde la salida del compresor hasta el dispositivo de expansión, pasando por el condensador, es la línea de alta presión y tendríamos también durante ese recorrido una presión constante, pero como es en el lado de alta temperatura y presión, lo llamamos el lado de alta. Entonces, bueno, eso identifica una línea de horizontal. Durante el cambio de fase, que ya lo sabíamos, la temperatura y la presión son proporcionales, es decir, que para la misma presión siempre va a haber la misma temperatura. Una vez que salgamos de la zona a vapor sobrecalentado, ven que ya las líneas de temperatura bajan y la de presión permanece constante, quiere decir que ya no son proporcionales. Luego tenemos la vertical, la entalpía, que se mide en kilojoules sobre kilogramos. Pues bueno, aquí tendríamos una línea de entalpía básicamente que vale 220 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, todas las líneas verticales van a ser líneas de entalpía constante. Eso pues, es de importante relevancia porque el proceso de expansión lo vamos a modelar de esa manera. Luego tenemos la temperatura constante. Las líneas rojas son las que tienen esta particularidad. Vemos que del lado izquierdo no aparecen líneas de temperatura y es porque en la zona de líquido comprimido, que es toda esta zona izquierda, la temperatura sube verticalmente paralelo a la entalpía. Por eso no es necesario dibujarlo porque sabemos que todas las líneas van a ser verticales en esta zona. Luego atraviesa de forma horizontal la campana, donde la presión y temperatura son dependientes y luego bajan hasta este punto. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuánto es la temperatura en este punto, pues simplemente nos bajamos por aquí, buscamos el punto o donde está la escala roja y vamos a ver que este punto es de 60 grados centígrados. ¿Ok? Ese punto tiene 60 grados centígrados. Y así por el estilo. Si lo queremos plantear dentro de la campana y queremos ver qué pasa aquí en esta zona, pues simplemente buscamos y aquí está ese punto correspondería a menos 20 grados centígrados porque aquí lo veo dentro de la campana. Luego viene la variable calidad, que ya habíamos mencionado temprano. La calidad es simplemente la proporción que hay de vapor entre toda la mezcla. Decíamos que si estábamos cerca de la línea izquierda, la calidad iba a ser 0. De hecho, aquí está 0, 0,10, 0,20, 0,30, hasta el final, en la línea derecha, que la calidad es 1. Entonces, simplemente lo que estamos indicándolo así para decirlo figuradamente, es que aquí hay 0% de líquido, en esta línea hay 10% de líquido, en esta otra hay 20%, 30, 40, 50% de líquido, hasta este extremo que tenemos el 100% de líquido. Entonces, bueno, ya podemos determinar las proporciones que hay, cuánto refrigerante se tiene en una fase y cuánto se tiene en otro durante o a la salida al menos de la expansión. Luego tenemos las líneas verdes. Las líneas verdes y todo lo que aparece por aquí en verde, por aquí, son las líneas de volumen específico constante. Esas líneas de volumen específico, recuerden que lo vimos en clase e incluso salió en la primera prueba, tiene que ver un poco con el volumen que ocupan las sustancias y va a tener bastante incidencia en el cálculo del diámetro de las tuberías. Entonces también les mencionaba que si nosotros estamos parados al menos en esta zona, nosotros podemos buscar cuál es el valor del volumen específico. Simplemente continuamos por la línea verde y vamos a obtener un volumen específico de 0,030 metros cúbicos por kilogramo, porque aquí podemos arriba en la parte superior izquierda ver las unidades en que nos aparecen allí las variables que estamos trabajando. Entonces ya tenemos volumen específico también claro en cuáles son los valores que se presentan.
Luego tenemos las líneas de entropía constante. Recuerden que las líneas de entropía constante son aquellas líneas donde el desorden molecular es similar, eso como propiedad. Aquí está denotado en azul, eh, por aquí tenemos entropía dentro de la campana y aquí tenemos las líneas de entropía fuera de la campana. Eh, la entropía sirve inicialmente para poder modelar procesos de compresión ideales, es decir, un compresor cuyo proceso se dé muy lentamente, de manera irreversible, un poco de cosas termodinámicas allí, pero es como el proceso, repito, ideal con el cual nosotros podemos ver o entender la compresión. Los procesos reales de compresión no se comportan así, sino tienen una ligera inclinación hacia la derecha, ¿ok? Una ligera inclinación que denota un aumento de entropía en el sistema. Entonces, bueno, estando claros en esto, vamos a desarrollar un diagrama de Molière, logaritmo de presión versus entalpía, para un circuito de refrigeración que opera con las siguientes características. El refrigerante es 404A. Entonces, las condiciones son temperatura de evaporación menos 10 grados centígrados, temperatura de condensación 45, temperatura de descarga del compresor 75 grados centígrados, sobrecalentamiento de la evaporación de 10 y subenfriamiento de la condensación de 5, que incluso son valores muy parecidos a lo que hemos visto a través del monitoreo para un equipo de refrigeración de la marca Pepsi. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ubicar las líneas de temperatura. Ubicamos las líneas de temperatura, que las cuales nos indicaron en la lámina pasada. Lo primero sería determinar la zona inferior donde está la línea de presión constante que está incluida en la zona de menos 10 grados. Entonces vemos que está aquí la zona de menos 10 grados, justamente está tapando esa línea. Y entonces lo que vamos a hacer es proyectar una línea horizontal de presión constante que exceda por la derecha y exceda por la izquierda, repito, la línea de menos 10 grados centígrados. Eso mismo lo vamos a hacer con la línea de temperatura, la línea de temperatura que está asociada a una presión de 45 grados. Nos ubicamos por aquí, en medio de la línea del 50 y en medio de la línea del 40, y en medio de ellas dos trazamos la línea horizontal y la extendemos completamente para tener establecido ya cuál es la línea de alta temperatura, que sería la línea roja superior, y la línea azul, que es la línea de baja presión eh, para el sistema de refrigeración. Estando eso claro, tenemos que validar o tener presente varias cosas allí y que las quiero mencionar antes de seguir adelante. Lo primero, cuando estamos en este punto, en esa intersección de la línea roja con la línea de líquido saturado, ese es el punto donde dentro del condensador desaparece la última burbuja y ya queda solo líquido. Entonces, este punto es el que ocurre dentro del condensador. Luego tenemos, o vamos a ver puntos curiosos, por ejemplo, este que está aquí. Ese punto ocurre en la zona de baja presión, ocurre dentro del evaporador y es cuando se acaba el líquido y queda ya solamente vapor. En ese momento hay vapor saturado. Entonces se da allí en ese momento. Otro punto, ese es uno de los puntos o dos de los puntos que quisiera que tuviéramos de referencia, porque son los puntos donde termina el cambio de fase y comienza, en el caso superior, el subenfriamiento de la condensación y en el punto inferior empieza el sobrecalentamiento en la evaporación. Entonces, bueno, ya tenemos una línea de presión constante a 45 grados y una línea de presión constante a menos 10 grados centígrados. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Les mencionaba también en la mañana, imaginemos que a la salida del condensador no hay subenfriamiento. Si no hay subenfriamiento a la salida del condensador, nosotros estaríamos viendo algo como esto. Vamos a ver si creo que me queda mejor dibujarlo por aquí. Estaremos viendo
algo como esto. Una línea desde el punto de líquido saturado y trazamos una línea vertical porque a la salida del condensador iría directamente el dispositivo de expansión y, como dijimos, baja verticalmente. Pero en este caso, en el caso particular del problema que estamos mencionando, no aplica esto, sino nos dice que hay un subenfriamiento de 5 grados. ¿Cómo vemos el subenfriamiento de 5 grados? Bueno, pues si estábamos inicialmente en este punto, ahora nos vamos a desplazar un poco a la izquierda, nos vamos a desplazar los 5 grados centígrados del subcooling. Entonces, cuando nos desplazamos, si estábamos en 45 grados y nos desplazamos 5, pues vamos a tener el contacto en este punto, que sería el punto de 40 grados centígrados y líquido saturado. ¿De dónde salió? Repito, teníamos una condensación de 45, le resto 5 grados, tengo ahora 40 grados y líquido, tengo líquido a 40 grados. Y líquido a 40 grados es el que les estoy mostrando en el círculo negro. Entonces, en ese punto lo que voy a hacer es, en ese punto que les acabo de mencionar y que ya vieron de dónde sale, por ese punto trazo una vertical, que es la línea marrón que aparece allí. Recuerden que la trazo vertical porque es una línea a entalpía constante, que es una condición que se da o que se modela para los dispositivos de expansión. Entonces, tendríamos que toda esta línea bajando es la expansión verdadera del refrigerante, hasta que llegamos hasta este otro punto inferior. Cuando llegamos a ese punto inferior, estaríamos obteniendo la condición a la salida de la válvula de expansión o del dispositivo de expansión y la condición a la entrada del evaporador. De hecho, si lo queremos leer de una vez para no darle largas a esto, si leemos en esa intersección vamos a ver varias cosas interesantes. Una de ellas sería la presión, ya la podemos ver a la izquierda, pudiéramos intentar leer la entalpía, y la entalpía en ese momento es, si bajamos aquí, tendríamos un valor cercano a 260, ¿sí? Si la proyectamos hacia abajo. Luego, si queremos determinar la calidad de la mezcla, ¿sí? Que es con la variable X, esa calidad, vamos a plantearla aquí en este color, saldríamos desde este punto y estaríamos bajando, bajando, bajando hasta por aquí. Es decir, que ahí tendríamos una calidad cerca del 42, 45. ¿Ok? Tendríamos una calidad de 0,40, 0,40, como 0,43. ¿Ok? Entonces ya podemos ver que después de la expansión, en este caso, tenemos un 43% de vapor de una vez. O sea, perdimos ese 43%, se transformó en vapor para que pudiera bajar tanto la temperatura. Entonces, bueno, ya tenemos ese punto determinado. También le podemos leer la entropía, le podemos leer, bueno, pues cualquier variable que nos interese. Continuamos. Entonces, bueno, ya el punto de salida de la válvula de expansión o de entrada al evaporador está completamente definido. Después de eso, ¿qué pasa? A lo que entramos en el evaporador, caemos en una zona de presión constante, es decir, que nosotros vamos a empezar a circular hacia la derecha de esta forma, en el cual vamos a ir ganando calor, vamos a ir tomando calor del ambiente interno del refrigerador para darle esa energía al refrigerante. Entonces, a través de esta línea tenemos el calor de evaporación, que va a ir por la línea azul hacia la derecha. Puntos que vamos a conseguir relevantes en ese momento. Los puntos que vamos a conseguir relevantes es que vamos a llegar aquí a la zona de vapor saturado, que es dentro del evaporador, se acaba todo el líquido y queda la última gotica. Bueno, ese es ese punto que tenemos allí. Entonces, si seguimos en el problema, dice, mire, vamos a sobrecalentar 10 grados. Y recuerden que el sobrecalentamiento es bueno porque nos puede deteriorar el compresor. Entonces, simplemente, esto me paro en este puntico chiquitico para que se vea, para poder dibujar lo demás. Y si estoy a menos 10 grados y sobrecaliento 10 grados, pues voy a tener que la salida del evaporador
va a ser allí, va a ser a 0 grados centígrados. Es decir, que yo tendría un pedacito aquí que sería el superheat. ¿Sí? Este pedazo de aquí a aquí sería el superheat. Entonces, eso me daría el punto de entrada al compresor. Salí del evaporador, sobrecalenté 10 grados y ahí tengo el punto de entrada al compresor. Ese punto de entrada, que ya lo vemos aquí, sería, repito, el inicio de la compresión. Ahora tenemos que definir cómo va la salida del compresor. En la descarga ya nosotros hicimos una medición y se las presenté inicialmente. Teníamos que la descarga se daba a 75 grados. Entonces, sobre la línea superior, que es la línea de alta presión, y a una temperatura de unos 75 grados, que si la vemos por aquí, bajaríamos hasta aquí, o sea, si es 75 grados allí, entonces ese punto da la salida real del compresor. Y unimos con la línea verde y vemos el proceso de compresión, cómo se da. Entonces, se pueden ver varias cosas. Primero, en la medida que voy pasando, que voy atravesando mayor cantidad de líneas rojas descendentes, voy aumentando la temperatura, porque recuerden que el atravesar líneas rojas me da aumento de temperatura. El hecho de subir en el gráfico aumenta la presión. También vemos que hay un cambio en el volumen específico, que cada vez se va haciendo más pequeño, pero hay un parámetro importante que es la entropía. Si vemos, prácticamente arrancamos con entropía de 1.65 y terminamos con con entropía superior a 1,70. Entonces, eso habla que el proceso es real. Recuerden que todos los procesos reales generan un incremento en entropía. Entonces, bueno, ya teniendo, y les menciono los entropía porque más adelante vamos a ver en el análisis qué pasaría si tuviésemos un compresor que tuviese un mejor diseño. A lo mejor no es práctico, pero si tuviese un mejor diseño termodinámico, pues las cosas cómo cambiarían. Entonces, basados en esto, tuvimos un proceso de compresión real, que es el que está en verde, y con eso nosotros culminamos el circuito de refrigeración, en el cual arrancamos en la parte superior, por aquí con líquido comprimido, enfriamos levemente el refrigerante, luego hicimos la expansión, salimos en este punto con un 43% de vapor y a una temperatura de menos 10 grados centígrados, fuimos calentando paulatinamente el refrigerante, lo sobrecalentamos después 10 grados centígrados y luego hicimos el proceso de compresión real en el cual salimos a 75 grados centígrados y a presión de alta. Luego en el condensador, miren que voy metiéndome hacia la izquierda. Cuando me voy metiendo hacia la izquierda, paso por este punto, que es cuando ya le retiro la temperatura, pasé en ese tramo, en el tramo que conforman estos dos puntos, de la derecha tenía 75 grados centígrados, en el punto este que estoy dibujando, en el del vapor saturado, tengo 45 grados, es decir, bajé 35 grados dentro del intercambiador de calor. Luego de esto, empiezo el cambio de fase dentro del condensador, empiezo cada vez a volver líquido hasta que finalmente vuelvo y cierro el ciclo en este punto, en el punto superior izquierdo, donde vuelvo a tener líquido saturado. Y como ven, ese es el circuito de refrigeración y lo estamos haciendo continuamente de esta forma. Bueno, ya para ir viendo qué cosas podemos analizar aquí, les voy presentando algunas. Primero, ¿qué pasaría si tuviésemos un compresor ideal? ¿Qué quiero decir con ideal? Un compresor que no genere aumento de entropía. Si tuviésemos un compresor que no generara aumento de entropía, el proceso de compresión se daría por aquí. ¿Ok? Si ese proceso de compresión se da por allí, tendríamos como punto de salida del compresor este circulito que está aquí. Y si ese circulito que está ahí lo proyectamos hacia abajo, vemos que son 60 grados en vez de 75. Entonces el compresor tendría menor temperatura en la descarga y esa menor temperatura en la descarga hace que no tenga tantos problemas mecánicos. Yo les decía que con el refrigerante 22 esa temperatura puede alcanzar 100, 120 grados, entonces bueno, mecánicamente sufre más el equipo.
Otra cosa que también mencionábamos era cómo ver allí la capacidad de refrigeración. Bueno, la capacidad de refrigeración básicamente es la diferencia de entalpía, ¿sí? La energía que gana el refrigerante, que a su vez vino de retirar la energía al producto, básicamente es esta línea horizontal. Es la línea horizontal que está debajo de la línea azul de evaporación. Y esto básicamente es el calor de evaporación, es el calor que le retiramos al producto. Mientras mayor sea esa línea azul, mejor va a ser la remoción de energía. Pero a nosotros nos interesa que esa línea azul se extienda hacia la izquierda, no hacia la derecha. Porque recuerden que cuando vamos hacia la derecha estaríamos sobrecalentando. Y mucho sobrecalentamiento no es adecuado porque cesa la transferencia de energía dentro del evaporador. Entonces estoy metiendo la energía mala al sistema. Entonces nos interesaría extender esta línea hacia la izquierda y ya vamos a ver cómo pudiéramos lograrlo. Entonces, repito, esta línea que es esto que estoy marcando aquí abajo es el calor de evaporación. Y mientras mayor sea, pues va a ser mucho mejor con respecto a lo que nos interesa, que es bajar temperatura o remover energía térmica. Luego, tengo otra cosa que quiero mostrar, que es qué pasa con la energía que le entregamos al compresor. Si nosotros nos paramos de aquí a aquí, que sería de la proyección sobre las entalpías del proceso de compresión, entonces estaremos viendo el trabajo de comprimir. Ese trabajo de comprimir nos interesaría que fuese lo menor posible, ¿sí? Porque, bueno, la ideal sería que yo pudiera lograr una capacidad de enfriamiento, que sería el calor en el evaporador, yo lo que quisiera es aumentar el calor de evaporación y disminuir el trabajo de compresor para lograr una mejora en eficiencia. Entonces, bueno, como vieron, ese trabajo en el compresor, una de las formas que puede mejorar es que usemos un proceso de compresión mejorado. Por eso cada vez hablan de compresores de mayor eficiencia, y lo que están buscando es que este punto se corra a la izquierda. Y al correrse a la izquierda, pues tendríamos un trabajo de compresión disminuido, pero el calor de evaporación se mantiene similar, porque no depende de eso. Entonces, como ven, es bastante relevante. Eh, Repito, el trabajo de compresión es esta diferencia horizontal, y ustedes si los proyectan de aquí hacia abajo, pues ustedes pueden ver, sería la diferencia básicamente desde 430 hasta 380. Ese sería el trabajo de compresión. ¿Sí? Lo podemos ver aquí abajo, 430 más o menos 380. Y el calor de evaporación sería la resta de 380 básicamente hasta 260. Y así uno lo pudiera tener a grosso modo, solo que en este curso no quiero que calculemos, pero para que tengan una idea general de dónde vienen las cosas. Luego, entonces, eh, ¿qué ocurre, por ejemplo, o cómo podemos maximizar ese calor de evaporación? Eso creo que por ahí terminamos la clase de hoy. Yo les decía, miren, proyectivamente, miren que no estamos modificando ningún equipo, no estamos haciendo nada, simplemente estamos trabajando sobre un plan. Yo me puedo correr, ¿qué pasa si yo genero, en vez de generar 5 grados de subenfriamiento, genero 15? Por poner un ejemplo exagerado. Bueno, pues si subenfrío más el refrigerante, me corro hacia la izquierda. Si me corro hacia la izquierda, la expansión se daría por aquí y ahora tendría este nuevo circuito. ¿Qué tiene este circuito de ventajoso con respecto al original? Que ahora el calor de evaporación es todo esto. Es una línea más extensa hacia el lado interno y tengo mayor calor de evaporación. Y eso lo gané simplemente haciendo algo en el condensador. Eso se logra subenfriando, que es colocando, pasando esa tubería por una zona fresca, a lo mejor utilizando el agua que sale del refrigerador después del descongelamiento. Esa agua sale fría. Deberíamos utilizarla al salir del condensador para lograr corrernos un poco más a la izquierda. Y como ven, es algo totalmente gratuito. ¿Okay? O sea, o sea, cuando me refiero a gratuito, es que no tiene que ver con el trabajo del compresor, no tiene que ver con esto. Tiene que ver es con mantener el condensador en buenas condiciones, con mantener las aletas del condensador que no estén dobladas, que no esté sucio, ¿ok? Y posiblemente hacer ayudas como la que les estoy mencionando, de tener
a usar el agua de condensado, algún intercambiador de calor allí, se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso serían las cosas que podemos mejorar por ese lado. Hay otra, ya vimos la incidencia que tenemos sobre la eficiencia del compresor, vimos la tendencia que tenemos sobre el efecto del subenfriamiento y ahora vamos a ver otra tendencia. ¿Qué pasa si subenfriamos? Sí, pero vamos a enfocarnos aquí abajo, vamos a enfocarnos al sobrecalentamiento. Si nosotros nos enfocamos al sobrecalentamiento y si tenemos un sobrecalentamiento muy bajo, ya saben que el compresor puede tener un retorno de líquido, pero ¿qué pasa si el sobrecalentamiento es muy alto? Eso tampoco es bueno. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a exagerar el sobrecalentamiento y vamos a llevar el sobrecalentamiento hasta aquí, hasta este punto, hasta la línea de 20 grados centígrados. Es decir, sobrecalentamos 30 grados. Y créanme, muchas veces lo he conseguido. Si nosotros sobrecalentamos 30 grados y voy aquí a estirar la línea de alta presión y voy a hacer una línea paralela a la verde. Más o menos voy a salir por aquí. Cuando nosotros estamos allí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos el proceso de compresión que estaría dado por esta línea y tendríamos una salida de refrigerante, una salida del compresor, una salida de refrigerante del compresor de unos 100 grados centígrados. Es decir, que de 75 que teníamos saltamos a 100. Normalmente un compresor trabajando a ese tipo de temperaturas, empieza a tener fallas preliminares porque ya el embobinado está a 100 grados, entonces se puede deteriorar, la parte mecánica se puede deteriorar. Entonces, por eso es importante controlar el sobrecalentamiento. Si nosotros controlamos el sobrecalentamiento aquí, que sería la salida del evaporador, pues simplemente metemos esto un poquito a esta zona y nos mejoran las condiciones. De paso, hay algo que se debe mencionar. Si aquí abajo se produce un sobrecalentamiento de 10 grados más, aquí arriba se produce casi que un aumento de temperatura de 15. El efecto se masifica allá arriba. Entonces son cosas que debemos analizar en ese punto. Luego tenemos, vamos a ver, otra situación y sería esta que, ¿qué pasa si no condensamos bien? Si el condensador está dañado, se tranca el ventilador o alguna situación de esta, entonces va a pasar esto. La sustancia, en vez de lograr formarse líquido comprimido, no llega hasta allá y quedamos aquí dentro de la campana. Entonces quedamos con el tema de las burbujas dentro del circuito y quedamos con el tema de que perdemos capacidad de enfriamiento. Esta capacidad de evaporación se pierde. Este pedazo se pierde completamente porque no logramos condensar hasta donde debimos. Entonces, como ven, es bastante amplio lo que podemos llegar a hacer con un diagrama de Molière y pues los invito a que hagan las asignaciones que está asociado a esto. Hay programas que nos facilitan hacer este procedimiento, como el Cool Selector de Danfoss, como el Coolpad de la Universidad Técnica, de Dinamarca. Y aquí está, bueno, las asignaciones. Ya ahorita les muestro un poquito de los programas para que tengan una idea de cómo operarlos. Básicamente, la asignación 6, que estaba pendiente de la clase pasada, yo ya les voy a enviar por medio de Eduard Blanchard una página, 2 páginas de un catálogo de fabricantes de evaporadores y condensadores. Lo tomé al azar y necesito que ustedes seleccionen de ese catálogo para estas siguientes características: para 3000 BTU sobre hora, para evaporación de -7, para una diferencia de temperatura aire interno evaporador 6 grados, una temperatura de condensación de 43, necesito que seleccionen una unidad condensadora y una unidad evaporadora modelo TL. Se explica claro y en paralelo a este video pues les debo estar enviando el PDF para que puedan tener el insumo de dónde lo van a tomar. En la vida real, pues es trabajo de ustedes ubicar ese PDF o pedirle al proveedor que les está vendiendo ese tipo de material que les suministre esa ficha técnica.
Con respecto a la asignación 7.1, pues está desarrollar un diagrama de Molière, básicamente el mismo diagrama, pero para refrigerante 134A, las mismas condiciones y pues para que lo desarrollen. Y la asignación 7.2, básicamente también las mismas condiciones operativas, pero ahora con un compresor que opera con refrigerante R290. Para cada uno de ellos, pues van a desarrollar el diagrama de Molière y, para que lo puedan desarrollar. Luego, que ya, bueno, ahí tienen las tres asignaciones, la de la clase 6 y las de la clase 7. Y bueno, muchachos, ya vieron que el diagrama de Molière es una herramienta fundamental para poder hacer el análisis de, de los circuitos de refrigeración y, y puedan modelar y formular todo esto que todos esos análisis que no requieren que ustedes vayan al sitio y modifiquen el equipo en sí. Luego tenemos, permítanme a ver,